Empecemos. Dice, buenas noches, ¿cómo nos fue en el parcial, Rosana? Ya les voy a mandar sus notas, pero de verdad que estoy bien contento porque a todos les fue bien. Por eso es que ya no insistí en la, en la conferencia, chicos. Si la quieren hacer general y porque tengamos una interacción, me avisan y la organizamos como jornada. Sería bonito para intercambiar ideas y conocimientos. Sí, yo se los aconsejo. Pero sí, la verdad es que me siento muy feliz y muy contento porque eh, siento que les fue muy bien. Siento que les fue muy bien. ¿Oyeron? Super. Bueno, démosle pues, chicos. Andrea de León se acaba de conectar. Y démosle pues. Bueno, chicos, hoy vamos a entrar a la última etapa de temas de la quinta unidad. Quinta unidad a la mitad desde lo que es socialismo marxismo, que fue lo que vimos el día de ayer, hasta toda la séptima unidad es la que va a entrar en el examen final. ¿Estamos? Ahorita se empiezan a tornar un poco repetitivos los temas, pero es porque el enfoque no es ya buscar su etimología y su significado. Roberto y Arnoldo me iban a hablar, Mayra también, Armando también, perdón. Chicos, me iban a hablar, yo vi que se movió, ¿no? Está temblando, Lip. Juepuchis. ¿Están bien, chicos? Ya, contesten. Ya pasó, Lick. ¿Perdón? Ya pasó. Pero sí están bien, va. Puta, ya no me ahueven, hombre, aunque no los conozca en persona, uno se preocupa por ustedes, mucha, respóndanme. Ah, muchachos. A ver, bien asustado, vaya, gracias a Dios están bien. Bueno, vamos, pues ya se están meneando. Si tuvieran mi edad, les digo, ya están botando la polilla, así es que vienen, gracias a Dios. Pero como están chamacos, entonces háganle yemas. Mi casa se viene para abajo, en nombre de Dios, no Freddy. Un trago para el susto. Va, démosle pues, chicos. Entonces, como les decía y les estaba comentando, vamos se va a tornar un poco repetitivo, pero el enfoque real ya es en relación al sistema o régimen político. Otrora, en la cuarta unidad, lo entendimos como sistema de gobierno. Por eso es que se vuelve un tanto tedioso y se aparenta una repetición dentro de los temas, pero no es eso. Lo que pasa es que son temas específicos con diferente funcionalidad o con diferente, ¿cómo se llama? Objetividad de estudio. ¿Me explico? No vayan a decir, puchi, que este sigue hablando exactamente lo mismo, ¿verdad? Mayra, hoy hablamos de la autocracia. Estamos hablando de la mitad de la quinta unidad para abajo. Ayer vimos socialismo, marxismo, ahorita entramos a la autocracia, repúblicas, sus parámetros de directa, indirecta, parlamentaria, sus características, presidencial, convencional y acabamos la clase. Entonces, nos hablan de la autocracia. La autocracia, recuérdense, la autocracia es la apertura de una dictadura, lo habíamos estudiado anteriormente, pero la autocracia es un sistema o régimen político dentro de la funcionalidad del Estado. Y como lo entendimos y lo leímos la vez pasada, en el segundo parcial fue como un sistema de gobierno. Entonces, para refrescarnos un poco, como régimen político, hay que entenderlo como el sistema de gobierno. Entonces, solo vamos a hablar rapidito que el sistema de gobierno, la autocracia como sistema de gobierno, es el que centra el poder y toma las decisiones en una sola figura. En dicho sistema de gobierno, el mandatario no tiene el deber de responderle de sus acciones
ante ningún tipo de control o mecanismo político y social. Hablamos de un concepto sociológico, político y económico procedente de la antigua Grecia. También Roma forma parte de esta autocracia cuando los famosísimos césares perdían el control y ya querían sobrepasar el Senado, ellos siendo autócratas, tocándole la puerta a la dictadura, porque el fin de ellos y la primordialidad de ellos era volver. Chicos, está volviendo a temblar, ¿no? No, Sí, sí, sí. ¿No? No, no le da pena. No me acuerdo. Va, entonces, ese es el punto esencial de la autocracia. Mayra dice sí, dice. Ese es el sistema de gobierno dentro de la autocracia. Algunos ejemplos, vamos a entrar ahorita como régimen autocrático, como régimen político. Ya entendimos como sistema de gobierno. El todo por el todo, yo soy autócrata, a mí nadie me cuenta las costillas, yo soy el que mando, yo soy el que hago y deshago, creo, modifico y extingo normas y manejo la constitución a mi antojo. ¿Estamos? Lick, entonces la autocracia es un sistema de gobierno, No. o es el que se La centra en el poder. autocracia, yo creo que se me están perdiendo un poco, chicos. Miren, el Estado tiene diferentes formas. Está la democracia, la autocracia, la plutocracia, todo lo que hemos ido estudiando. Estas formas de Estado se descomponen en su etimología en diferentes partes. Supongamos la vez pasada los estudiamos como sistema de gobierno. Ahorita los estamos estudiando como régimen político. ¿Ya? Sistema de gobierno es a ver, vamos a recordar un poquito las clases anteriores. ¿Qué diferencia hay entre gobierno y Estado? ¿Quién me la dice? No los oigo. Si no estoy mal, el Estado es donde se desarrolla el gobierno, se puede decir, y el gobierno solo es lo transitorio, la parte administrativa. Buen punto. Bien, Francisco, así es. El gobierno es el elemento personal de administración estatal y el Estado es la figura o ente abstracto situado permanentemente donde corresponde, regido por gobierno, gobernados, sistema político. Entiéndase, leyes y ordenamiento jurídico. Los elementos del Estado, ¿cuáles eran? ¿Quién me lo va diciendo? Territorio, soberanía, Perdón. soberanía, No. población, Población, ajá. Gobernados y gobernantes, licenciado. Población podría ser gobernados y los gobernantes, gobierno, territorio. ordenamiento jurídico, Ahí está. Esos 4 elementos son los que le dan vida al Estado. El gobierno es el elemento personal de carácter temporal que administra el Estado. Y este mismo, para poder llegar a administrar el ente abstracto llamado Estado, se puede estudiar como formas de Estado, como lo estudiamos en la tercera unidad, como sistema de gobierno, como lo estudiamos en la cuarta unidad, y como régimen político. Como forma de Estado, entendimos que es el que rige su comportamiento desde sus elementos principales, que son los 4 que acabamos de entender,
¿Basados en qué? ¿Qué es? La costumbre. Como sistema de gobierno, las personas que acceden al poder, ¿ya? A través de la monarquía, como república, democracia y todo, como sistema de gobierno. Y como régimen político es como el elemento legal del actuar, ¿ya? Entonces, en la autocracia, como sistema de gobierno, el poder se centra en una sola persona, pero como régimen podemos poner ejemplos, las monarquías absolutas europeas o las dictaduras de cualquier tipo de ideología. No obstante, el elemento autócrata supone la personificación del poder en una sola persona, mientras que en sistemas dictatoriales o autoritarios, esto suele realizarse por medio de élites políticas, militares y económicas. Colectivos que por medio del Estado controlan y dirigen la vida de un territorio en particular. Lo más común es que esta consecución de poder se haya realizado por la fuerza mediante golpes militares. Ese es un sistema dictatorial. Un sistema dictatorial se diferencia de un sistema autócrata porque el sistema dictatorial es que yo entré a la fuerza, ¿va mucha? Entro, me impongo y ya estoy. Como autócrata, podemos poner un ejemplo. Como autócrata podríamos poner de ejemplo, no les pongo a Fidel Castro porque Fidel Castro vota a Fulgencio Batista. Ese es el mejor ejemplo de un sistema dictatorial. Sin romances, va muchas, solo estamos entendiendo el Estado y su accesibilidad al poder y a la administración. Si hay alguien que simpatiza con el Che Guevara y con Fidel, entonces se le respeta, no hay clavo. Solo estamos entrando a analizar cómo es que llega un sistema dictatorial, Fidel Castro, un sistema autócrata, se puede poner de ejemplo a Hugo Chávez, que Hugo Chávez llegó por elección popular y ya estando ahí, coopta el Estado como tal, administra el Estado como tal, a su sabor, gusto y antojo, y él controla las instituciones políticas del Estado a través de su ente personal, de su aura, de su figura. Eso es lo que yo quiero que me entiendan. ¿Me voy explicando acá? ¿Jóvenes? Puchica, muchacha, qué calor, cómo se pega la playera, la camisa. Entonces, ahorita vamos a entender la autocracia como un régimen político, no como un sistema de gobierno. Como un sistema de gobierno ya lo entendimos, ya lo comprendimos, ya entendimos a la democracia liberal, la democracia directa, la indirecta y todo. Ahorita solo vamos a hacer puntos. ¿Saben qué es esto? Esto es el repaso profundo y específico de la cuarta unidad, pero los pequeños elementos diferenciales son los que hacen la unidad que tenemos como tal para su estudio. ¿Me explico? No sé, es como que les dijera, bueno, en la cuarta unidad les hablamos de shampoo. Ahora les vamos a hablar de, no sé, un montón de shampoos que hay. Hay un verde, hay un azul, hay un rojo, un negro, no sé qué, un montón de marcas, unos para caspa, otros para pelo, no sé qué, otros para que se le cae el pelo. ¿Me van comprendiendo? Chicos, Sí, ¿copian? sí. Va. Entonces, vamos entendiendo la autocracia como tal. La autocracia como tal, y aquí ya estamos en la administración estatal pública y ya nosotros estamos modificando la voluntad soberana del pueblo y la autocracia la estamos
armando a nuestro gusto y antojo, y yo, Luis Estuardo Hidalgo Godoy, ahora soy autócrata, yo modifico la Constitución, modifico las leyes ordinarias, reglamentarias e individuales y todo. Aquí es donde entra la autocracia como tal y nos hace ver la diferencia que existe en los sistemas dictatoriales, cómo es que llegan al poder y cómo es que la autocracia se va formando. Acá, como les decía, algunos ejemplos del régimen autocrático son las antiguas monarquías absolutas europeas o dictaduras de cualquier tipo de ideología que llegaron al poder probablemente de manera democrática, no probablemente, las que estaban regidas bajo un sistema democrático independientemente de la ideología izquierda, derecha, centro, azul, negro, verde, lo que hayan sido, llegan y modifican el sistema estatal a su gusto y antojo. O en su diferencia, la monarquía que por orden divinal, que por institución principal de un principiado me toca a mí acceder a la administración pública, diferente del sistema dictatorial o autoritario, que esto suele realizarse por medio de élites políticas, militares o económicas. Colectivos que por medio, vamos a ver, el gobierno de Vico puede tomarse como un ejemplo Francisco Manuel Monroy Santos, correcto. El sistema también de Manuel Estrada Cabrera se puede tomar. Ellos llegaron a la administración pública a través de la voluntad popular y ya estando ahí, pues ya hicieron otro rollo, ¿va? Diferente a, ¿quién les digo yo? A ¿quién llegó por prestado? Lucas, Romeo Lucas García. Efraín, vota... Perdón, ¿alguien habló, chicos? el Efraín Ríos Montt, algo así. José Efraín Ríos Montt, recuérdense, José Efraín Ríos Montt vota a Humberto Mejía Víctores. Humberto Mejía Víctores, no me acuerdo a quién votó. Ríos Montt, junto con el triunvirato de Maldonado Shad y Gordillo, Shad y Ríos Montt, como triunvirato, acceden al poder público a través de un golpe de Estado perpetuado en 1983, si no estoy mal, o 82, no me acuerdo, en marzo, y se establecen. Después viene Óscar Humberto Mejía Víctores, vota el gobierno de Ríos Montt, convoca elecciones y ya entra el binomio presidencial de ¿quién era? De Marco Vinicio Cerezo Ávalo y ay Dios, ¿cómo se llama el hermano de Jorge Carpio? Roberto Carpio Nicol, y ahí empieza la historia democrática del sistema presidencialista de Guatemala para las fechas. ¿Estamos? ¿Duda, sugerencia o comentario? Chicos, ¿no? No. Va, entonces, pues, al igual que ocurre con otros sistemas de aglutinación de responsabilidades, en la autocracia, el gobierno ejercido por el líder incuestionable no admite discusión, así como tampoco la creación de organizaciones de la sociedad civil o de partidos políticos opositores. Es decir, una característica principal de esta modalidad es que es el mantenimiento del poder que requiere necesariamente negar la posibilidad de oposición en el país, todo ello mediante herramientas de opresión social. El autócrata no va a permitir nunca que se le haga algún tipo de señalamientos o de requerimientos contrarios a la voluntad de él. Por eso les ponía el ejemplo de, ¿cómo se llama este que se murió que les dije de Venezuela? Hugo Chávez.
Él no permitía las gestas que se armaban por parte de la sociedad civil en su contra. Al margen del concepto general, la autocracia puede presentarse dentro de los otros marcos más democráticos. En ocasiones, especialmente en sustituciones de inestabilidad o recesiones económicas, aparecen figuras políticas o económicas que, valiéndose de herramientas democráticas, se colocan en una posición de poder y toma de decisiones para posteriormente renunciar a dejarla. ¿Qué hace el autócrata? El autócrata aprovecha el sistema jurídico inicialmente para llenar los requisitos sine qua non que la ley establece para poder optar inicialmente a ser candidato. Hace su proceso, eso es dentro de un sistema democrático. Hace sus, ¿cómo se llama? Sus movimientos democráticos participando, llega, toma accesibilidad del poder y estando en la administración pública como tal, se olvida de las teorías de Montesquieu, se olvida de que existe poder ejecutivo, judicial y ¿cuál es el otro? Ejecutivo, legislativo y judicial, y empieza a administrar todo lo que le corresponde como tal al Estado para beneficio desde su particular punto de vista del pueblo. ¿Estamos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios acerca de la autocracia? Chicos, esta clase va a ser bien pequeña y bien corta porque ya estamos profundizando, pero nos va a sobrar tiempo, quiero que participen, quiero que me den sus puntos de vista, yo los empiezo a agarrar al azar y les pregunto. Así es que, pilas. Arnoldo, contame. Se podría tomar también ahí el gobierno de Carlos Castillo Armas. Mira, pues, el gobierno de Carlos Castillo Armas no entra como un sistema autócrata, porque si mal no recuerdo, Carlos Castillo Armas se va a San Salvador, orquesta el pacto de caballeros en San Salvador en conjunto con la CIA, entran por el lado de Oriente, empieza a ¿cómo se llama? A agarrar espacios hasta el punto de buscar la renuncia. Es que esas figuras es la que tenemos que ir entendiendo y comprendiendo. Busca la renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán para que el Parlamento, el Congreso, lo delegue a él en una posición de presidente temporal para convocar elecciones. Así nos cita la historia. Es fascinante esa historia. Yo leí un libro y mi viejo era de 1942. 1954 se dio la contrarrevolución y contaban, vieran, escuchar a esa gente de esa época es bien bonito porque cuentan de que la Fuerza Aérea de Estados Unidos en contra de la Fuerza Aérea de Guatemala se agarraron a balazos en pleno aire. Los gringos traían unos aviones a los que les decían sulfatos y le decían sulfatos porque ustedes saben de que el sulfato estimula el esfínter y uno pues evacúa al momento de tomarlo, y era tanto el ruido y era tan tenebroso y tan intimidante lo que hacían, el ruido que hacía y la presión que generaban, que muchas personas pues perdían el dominio de los esfínteres, se defecaban del miedo, literalmente hablando, y salían a huirse porque ellos estaban agarrando a balazos, unos cascabillos enormes. Mi abuela me enseñó un cascabillo, la vieran esas balonas. Bueno, eso es algo de historia. Mucha disculpen que me estoy desviando un poquito del tema, pero ahorita que tocaste ese tema, a mí me fascina hablar de eso. Pero que regresemos al punto.
¿Qué sucede ahí? Carlos Castillo Armas busca la renuncia de Jacobo Arbenz Guzmán. Jacobo Arbenz Guzmán renuncia, sale desnudo por el aeropuerto internacional Aurora. El Congreso delega a Carlos Castillo Armas. Ya todos sabemos, matan a Carlos Castillo Armas y ya después viene la hipotética era democrática. De todo lo que nos ha tocado vivir. Entonces, la forma en que Carlos Castillo Armas llegó fue una autocracia disfrazada de golpe de Estado, al igual de la misma manera que llegó Jorge Ubico, Jacobo Vargas Guzmán, Capitán Arana y ¿quién era el otro? El ciudadano Jorge Torriello. Qué ironía, ¿va? De la misma forma en la que ellos llegaron, porque ellos llegan, le empiezan las gestas revolucionarias, la presión social es demasiado grande, Jorge Ubico Castañeda no aguanta la presión, renuncia, deja delegado a Federico Ponce Baides, Federico Ponce Baides convoca elecciones, entra el triunvirato revolucionario, que no fue un triunvirato revolucionario como tal, sino que solo fue un elemento de presión. Realmente la revolución de octubre del 44 en Guatemala no se puede catalogar como la revolución de México con Emiliano Zapata por el norte por el sur y el otro Pancho Villa por el norte, que ellos sí tomaron por asalto el Estado. Aquí no, aquí fue un movimiento gestado para generar presión, buscar la renuncia, delegar a Federico Ponce Baides, convocar elecciones, y ellos tres ya tenían a su delegado, que en este caso iba a ser Juan José Arevalo Bermejo, que es dentro de la historia el presidente que más, ¿cómo se llama?, popularidad tuvo para acceder a la administración pública, ¿verdad? Entonces, esos son tipos, analizándolos, teóricamente hablando, son autocracias, son golpes de Estado disfrazados que dentro del enfoque de estudio lo podemos ver como una autocracia, porque realmente ellos no fueron los que vinieron y generaron presión política a través de las Fuerzas Armadas del Estado para votar a un presidente, ¿me explico? Ese fue es la pequeña gran diferencia. No sé si les queda claro en cuanto a la historia de Guatemala, aplicándolo al elemento de estudio del día de hoy, chicos. Dudas, sugerencias o comentarios, me gustaría escucharlos. A ver, Marisol, ¿qué piensa? Marisol. Creo que Marisol solo conectó el teléfono y se fue ahorita a ver Netflix. Sonia, ¿qué opinas tú? Pues, licenciado, hemos estado sometidos a diferentes tipos de Estado, como usted ya lo ha mencionado, inclusive fue parte de nuestro parcial anterior, y pues a nuestra actualidad es poco el cambio que vemos, y aunque ha Sí, habido ¿verdad? avances, pero aún se mantienen ciertas ideologías que rigen también la forma del Estado, sin ir tan lejos en nuestro propio país. Sí, correcto. Eso es algo muy cierto lo que tú dices. La verdad es que no se ha modificado realmente. Sin embargo, pues desde un panorama histórico adaptado a lo que nos está tocando repasar el día de hoy, pues yo creo que sí es un tanto difícil, ¿verdad? Lo que nos ha tocado vivir como tal, pues principalmente como población, ¿verdad? Gracias, Sonia, por tu aporte. Maida, contame, tú que querías irte a parrandear, que querías, ¿cuál era el tema? Maida, danos tu punto de vista. Ah, Fátima, perdón, nos ibas a hablar.
Buen punto, gracias Fátima, muy amable, gracias por enriquecernos ahí con tu particular punto de vista. Yo también considero eso. Lastimosamente, pues, espérame chicos, vamos a pasar esto como para acá. Lastimosamente, pues nos ha tocado vivir ciertas cosas. Geográficamente hablando, Guatemala para mí está ubicado estratégicamente para que nunca nos quiten los ojos las fuerzas poderosas de las ultrapotencias. Tenemos la intervención de Belice por un lado y ya no digamos la Yankee por otro, ¿verdad? Desafortunadamente. Yo siempre he dicho, para mí, Guatemala, Panamá y Colombia son las fronteras más importantes de Estados Unidos en América. No en Latinoamérica, sino en América total. Ellos nunca van a perder el control de eso. O sea, la historia nos lo dice, la historia nos lo pone de manifiesto, y sí coincido contigo en varias cosas, Fátima, la verdad que sí. Muchas gracias por enriquecernos ahí. A ver, Francisco Manuel Monroy Santos, vos que andabas pidiendo un trago para el susto, contanos, ¿qué opinas acerca de eso? Yo, la verdad, también pienso que cuando miran que Guatemala está sobresaliendo en algunos aspectos, tal vez políticos o sociales, lo intentan siempre retrasar para que no tome la delantera a varios otros países que tal vez pudieran ser competencia para otros países, porque tenemos muchos recursos naturales que esos países no cuentan, ¿verdad? Sí, hombre. Yo, pues, no soy simpatizante del doctor Suger, pero no obstante, pues sería absurdo no respetar su trayectoria, ¿verdad? Independientemente de su identidad e ideología política. Pero él decía una cosa muy cierta. Yo creo que para poder optar a un ejercicio de cargo popular, deberían de hacerles examen de admisión, porque es la grande, hay cada mula ahí metido que uno dice, qué increíble, de verdad que sí. Por eso, chicos, sigan adelante, entiendan, comprendan el Estado, estudien, y ojalá que algún día llegue, de verdad que sí. Gracias, Francisco, muy amable. Marvin, contame, ¿cómo vas? ¿Qué opinas vos? Sobre este tema, licenciado, no sé si también podemos tomar como ejemplo es que yo recuerdo que hubo un autogolpe de Estado que hizo Jorge Serrano Elías para quitarle el poder a Efraín Ríos Montt. No. No sé si... No fue para quitarle el poder a Efraín Ríos Montt. No te confundas. No. Jorge Serrano Elías intenta suprimir el Congreso. Él lo que quería era una autocracia. Él es lo que él buscaba, suprimir el Congreso y reducir el poder del organismo judicial como tal a través de filtrar todas las políticas públicas en el gobierno central, en el poder ejecutivo. Obviamente, pues el Congreso lo desconoce, su fuerza política pública lo desconoce, y el poder, el imperio del poder a través de la fuerza investido con el ejército, lo desconocen también, pero como fue él una iniciativa propia, se le denomina un autogolpe de Estado, no es que un tercero haya venido y lo haya votado y lo haya expulsado, no, él mismo dijo no, aquí, allá, y el resto de ¿cómo se llama?, de elementos personales políticos de la época lo desconocieron, y es por eso que lo someten a pedirse su renuncia. Espina Salguero se autodenomina presidente, según él, lo desconocen, convocan a una elección como lo manda la Constitución, nombran a Ramiro de León Carpio. ¿Y quién era el vicepresidente, chicos, de esa época? ¿Quién era el vicepresidente? Uno de apellido Díaz, creo.
¿Perdón? Perdón, no te oigo, José Luis. Vamos a ver, chicos, porque ahorita sí nos quedamos en el aire. Vicepresidente de Guatemala. Creo que es Gustavo Espina, ¿no? Gustavo Espina, licenciado. Gustavo Espina Salguero era el vicepresidente de Jorge Serrano Elías. No, parece que es Marco Vinicio Cerezo Arévalo y el sucesor Gustavo Adolfo Espina Silguero. No. Marco Vinicio Cerezo Arévalo con Roberto Carpio Nicol hacen la administración pública del triunvirato, la administración pública de las elecciones del que fue 85. Licenciado, si no estoy mal, Vinicio Cerezo le entrega el poder a Jorge Serrano Elías, si no me equivoco. Exacto. Y a Espina Salguero. Ellos y a mí se me fue el internet también, chicos. Y por el momento convulso que se vivía, renuncia Jorge Serrano Elías, Gustavo Espina Salguero se autodenomina presidente, pero no lo reconocen como tal, y ambos salen de la administración pública nombrando a Jorge, al que se murió, hombre, ¿cómo es que se llama esto? Ramiro de León. A Ramiro de León Carpio, pero no me acuerdo quién era el vicepresidente de Ramiro de León Carpio. Después ya convocan elecciones, concluyen la época de administración que le correspondía a Jorge Serrano Elías, convocan elecciones, gana Álvaro Arzú y el licenciado Flores. Después ellos concluyen, entra Alfonso Portillo y Paco Reyes, ellos concluyen, entra Álvaro Colón y ¿quién fue? Espada, ellos concluyen, entra Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, se vuelve a interrumpir el proceso electoral, el proceso democrático, renuncia a la vicepresidente, imponen a, ¿cómo es que se llamaba el de la CC? Alejandro Maldonado. Alejandro Maldonado Aguirre, y Alejandro Maldonado Aguirre sube en sustitución de Otto Pérez Molina y le delegan al que fue rector también de la USAC, al dentista. Bruger, gracias Claudia, gracias, perdón. Mucha, el COVID, hay que mantener la cabeza activa, mucha, porque yo no sé si a ustedes ya les dio COVID, pero el COVID está presentando de manera, no sé cómo decírselos, pero está presentando ciertas deficiencias de los recuerdos en las personas. Entonces hay que mantenerse, hay que mantenerse activo. Exacto. Pérdida de memoria temporal. Gracias, Claudia. Entonces, ahí nos vamos en toda la era, ¿verdad? Pero llegando al posicionamiento que hablaban, Jorge Serrano Elías utiliza de manera autócrata las figuras que nos daba el Estado para administrarlo. Estando en el Estado, pierde la cabeza, trata de suprimirlo, la misma fuerza política lo desconoce y lo retira. Ese no fue autogolpe de Estado a Ríos Montt, Francisco, no me acuerdo con quién era el que lo estaba, no, Marvin. ¿Oíste? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces, chicos, ya entendimos los elementos del régimen político dentro de los aspectos de la autocracia. Y aquí hay que entender también, porque se recuerdan que toda la vida se los dije, o sea, no hay revoluciones, no hay candidatos, si no hay posicionamientos políticos, si no hay dinero, si no hay poder económico que esté atrás, porque es lógico, ¿verdad? O sea, eso de que vamos a ir nosotros a ganar porque somos de cara bonita es mentira. O sea, se necesita fuerza económica para poder entrar de candidato, ya no digamos de estar ahí. Entonces, los aspectos económicos de la autocracia
nos habla de que si centramos en el aspecto económico de un régimen autócrata, podemos destacar que la forma de organización del Estado es centralista. El autócrata busca tener el control de todo, absolutamente de todo. Esto se debe que aúna al máximo volumen de poder en el sector público. Lo que hemos visto, ¿verdad? O sea, delegan es una cooptación del Estado, ¿verdad? A través de compadrazgos y de personas que están bajo la línea y el mando del autócrata que quiere que se hagan las cosas tal como él dice, como él quiere y como se debe de hacer, según la percepción de él. Que el mandatario dirige y controla, dice. Es decir, el ámbito privado no tiene posibilidades de gozar las libertades individuales y colectivas, no tiene poder de mercado y debe someterse a las ordenanzas y legislaciones estatales. ¿Por qué no suele suceder que una autocracia funcione en un país como Guatemala? Porque hay demasiada industria, el sector económico es demasiado grande y hay una amalgama de empresarios que generan cierto grado de presión para que no se den esos elementos que no garanticen el libre mercado. Por eso es que en Guatemala no funciona así. ¿Por qué sí funcionó en Venezuela? Por darles un ejemplo. Imagínense que Venezuela es el tercer país productor de petróleo. El que controla el Estado de Venezuela controla el tercer país. O sea, tiene una cantidad de petrodólares que imagínense, pues, ¿quién no se le va a poner al brinco a Estados Unidos? Me explico. Por eso es que el Estado venezolano administrado por Hugo Chávez Frías entra a cooptar este Estado y a poder determinar quién va, quién no va, quién hace, quién aquí, porque fue fácil, porque el monopolio de la producción del petróleo lo adquirió el Estado y ya no había nada más. Allá está este PDV, Petróleos de Venezuela, y no más. Ahí no van a ver Texaco, no van a ver Shell, no van a ver Puma, no van a ver Gasolinera Sol, Don Arturo. Toda esa gama de industria petrolera no va a estar allá porque el Estado tiene ese monopolio. Sin embargo, también nos establece que, por otro lado, en este tipo de estados totalitarios, la economía suele presentar un carácter monopolístico u oligopolístico. ¿Qué es monopolístico? El que domina el monopolio, y el oligopolístico, el que domina el oligopolio. El monopolio es uno. Yo soy el dueño de todo lo que vende tazas y solo yo puedo vender tazas y ustedes me tienen que comprar a mí la taza. Y el oligopolio es Francisco, Flor de María, Claudia, Ivana y Maida vendemos tazas. Somos 5 los que vendemos tazas y nadie más va a vender tazas. Nosotros en contubernio estandarizamos los precios y al final de cuentas quien quiera esta taza nos lo va a comprar a las 5 personas, punto. ¿Comprendemos eso? Comprendemos cómo el poder económico dentro de la autocracia genera una estabilidad cuando hay varias personas que controlan un mercado, o en su defecto, cuando se controla solo uno. ¿Lo comprendemos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios? ¿No? ¿En Guatemala es así? Sí, para mí sí. O sea, hay un monopolio. Cervecería Centroamericana tiene monopolio. ¿Qué más? Ay, Dios mío, los de cemento. Perdón, Oscar, ¿qué decías? Dionisio Gutiérrez, licenciado. Ellos tienen el pollo, pero mira, pues, ahí vamos a ir poco a poco. Cervecería Centroamericana tiene el control total de las cervezas. Los Novela tienen el control total del cemento. La familia García Granados tiene un poder bastante fuerte a nivel político y económico. Todos sabemos la historia de los García Granados, de cómo es que se posicionaron como las 5 familias. Los azucareros y Pollo Campero forman un oligopolio. Cada uno tiene su oligopolio. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Alfonso Portillo logra entrar otra marca de pollo que no era Piolindo
y fue Pollo Tyson, y si mal no estoy, subió Pollo Rey como tal. Pero son 3 empresas las que controlan la distribución del pollo como alimento, y eso es un oligopolio. Y en el tema de, ¿qué más estábamos hablando? Del azúcar, es un conglomerado. Intenta poner un ingenio y vas a ver si puedes. No se puede. No lo puedes poner. Son ya los ingenios preestablecidos del lado del sector sur. No sé quiénes son los que lo controlan, pero son 4 o 5 personas o pues empresas las que controlan la producción del azúcar como tal. Entonces Guatemala tiene prácticamente 3 monopolios y 2 oligopolios. ¿Me explico? Y aquí es donde vamos entendiendo. Sin embargo, entre comillas, este tipo de empresas no se ha incursionado dentro de los elementos administrativos del Estado, y su velo son pues del libre mercado, ¿verdad? Reconocido a través de los tratados internacionales de carácter mercantil suscritos, ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, ellos como que dijeron, bueno, ya no nos metemos aquí, nos quedamos con lo nuestro y se acabó el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se le puede considerar no se puede considerar una autocracia el Estado de Guatemala, porque sí hay secuencialidad de administración pública, teóricamente hablando, y sí hay una rotación de administración como tal. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Ok. Por casa, por casamientos entre familias, sí, cabal. Por ello, el Pollo Ronco le dijo a Yamatei que si la gasolina está cara, que Guatemala le compre el petróleo a alguien más. Bueno, sí, probablemente podría ser. Bueno, entonces ese es el aspecto económico de la autocracia que rige su fuerza para que prevalezca la misma. Se tiene que entender eso, porque para que pueda prevalecer una autocracia debemos de tener esos elementos conceptuales de fuerza política como una estabilidad para su continuidad administrativa. ¿Me explico? Vamos entendiendo que la autocracia como tal no puede subsistir si al final de cuentas no tenemos el empuje del poder económico. Obviamente, el autócrata busca abarcar y suprimir monopolios y oligopolios para poder continuar administrando con libertad el elemento del Estado como tal. ¿Me explico, chicos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios? No, va. No. Bueno, pues. Va pues, chicos. Ahorita ya estamos a punto de concluir. Solo vamos a leer y vamos a tratar de comprender la república como sistema o régimen de gobierno. Ya estudiamos como régimen político, perdón. Ya estudiamos la república como sistema de gobierno. Presidencialista, el derecho a voto, que nos organizamos, que vamos, votamos, ay, qué bonita la diputada, ay, qué bonito aquí, ay, se le miran los ojos cansados, votemos por el baile. Está bueno. Ya entendimos, ¿verdad? Cómo sería el sistema de gobierno dentro de una república. Ahora vamos a entender a la república como un régimen político que no se separa mucho de lo que ya estudiamos. Entonces dice que la forma de gobierno de la república en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de una elección de asambleas de dirigentes o en su defecto a través del voto directo. Comprendimos eso desde la vez pasada. Una república es una forma de gobierno y organización del Estado en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo
ceñidos a un cuerpo de leyes fundamentales establecidas para todos, o sea, una constitución, y en el marco de una separación de poderes públicos. ¿Estamos? Aquí estamos prácticamente repasando lo que ya habíamos comprendido en las disertaciones anteriores. Vamos a comprender y vamos a refrescar un poquito la mente con la palabra república, proviene del latín res publica, que significa la cosa pública. El elemento república, desde el punto de vista de estudio y desde el punto de vista ideal, es el fin perfecto de todo Estado. ¿Por qué? Porque la república busca la participación masiva de los habitantes para poder delegar la funcionalidad del Estado a través de la Constitución, que es la que rige y norma todo lo que una persona tiene derecho y libertad de hacer y todo lo que un funcionario tiene como límite para fungir. ¿Estamos? El elemento república es el elemento ideal dentro de los sistemas estatales modernos del hoy por hoy. Todos están buscando que la república sea el elemento que amarre los pesos y contrapesos que se desprenden, o más bien dicho, que genera el Estado a través de las instituciones administradas por las personas que han accedido a la administración de manera temporal. En este caso en particular, nos ponen de ejemplo todos los alcaldes, los diputados, el gobierno central, la especificación de cada área, como por ejemplo, nosotros, sancarlistas, el voto a rector que le vamos a dar al voto que nosotros consideremos, abogados le damos el voto a la junta directiva, que forma parte de conformidad con la ley en las diferentes posiciones ¿cómo se llama? De postulación. También los ingenieros forman parte por ley de postulaciones en distintas instituciones estatales. La república enmarca de manera teórica el elemento perfecto de administración pública. Por eso es que nosotros debemos de comprender hasta dónde podemos llegar y cómo podemos llegar para no caer en un autoritarismo, o en este caso lo que estábamos leyendo ahorita, en una autocracia que nos pare votando y que nos pare haciendo el mismo error que han cometido nuestros antiguos dirigentes, como por ejemplo Jorge Serrano Elías, ¿verdad? ¿Vamos bien acá, chicos? Como les digo, la república proviene del latín res publica, que significa la cosa pública. República es la cosa pública administrada por las personas electas, o sea, la esfera de intereses públicos o del Estado. El término fue empleado por primera vez alrededor del año 500 antes de Cristo, al inicio justamente del gobierno republicano de la antigua Roma, que duró hasta el 27 antes de Cristo, cuando se transformó en monarquía. Todos sabemos eso, ¿verdad? De cómo era la república, cómo se fue dividiendo en Roma. Pompeyo por un lado, Craso por otro lado, Julio César por otro lado. Craso, Pompeyo, sus problemas. Julio César, muy hábil, maneja la diplomacia como tal. La visión de Craso y de Pompeyo era hacer una república guerrera por un lado, y el otro era hacer una república económicamente fuerte por el otro, y el elemento de Julio César era grande habla. Yo a veces me hubiera gustado
ser psiquiatra de Julio César. Yo no sé qué podía haber ese señor en su cabeza. Imagínense de pasar una república, un imperio, aquí qué increíble. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces, justamente el gobierno republicano de la antigua Roma, que duró del 27 a.C. y se transformó en una monarquía no funcional, que al final de cuentas paró siendo un juego de dinastías para poder acceder. Lo que el Senado buscaba en el Imperio de Roma era evitar esa secuencialidad de, los Claudios van a gobernar, los Augustos van a gobernar hasta la última. Esas dinastías eran las que evitaba el Senado de Roma como tal, para poder tener balances y no estabilidad. Habrán pocos emperadores que fueron los que heredaron el poder a través del linaje. Entre ellos pues está Cómodo. Calígula fue, yo creo que fue hijastro o hijo, Calígula fue el otro, el saber, Calígula creo que era el hijo de Octavio. Bueno, ahorita estamos en otro tema, ¿verdad? Pero la cosa es entender cómo es que nace la república como tal dentro de un sistema práctico, delimitado a un territorio debidamente establecido, que fungía y que formaba un estado. Nos volvemos a ir perpetuamente donde corresponde, regido por gobierno, gobernados y un sistema jurídico que formaba y delimitaba las funciones de todos en ese momento, ¿verdad? En ese entonces la república consistía en una forma parcial de democracia en el que una aristocracia, los patricios, esa era la dinastía que me hacía falta, ocupaba los asientos del Senado romano y entre ellos se elegía a 2 cónsules o vicegobernantes mediante el voto de todos los ciudadanos libres de Roma. Ciudadanos libres se recuerdan de que serían las personas que venían del linaje, independientemente de que nacieran en esa época en Roma, si no formaban parte de una aristocracia, no, eran vasallos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos entendiendo cómo nace la república como un sistema o régimen político. ¿Ya? ¿Dudas, sugerencias o comentarios en relación a esto, chicos? Gustavo, perdón, ¿alguien más habló? Yo pensé que había sido Gustavo. ¿Quién me habló? Nolik, hoy sí no vio. Maida no dice. Bueno, entonces sigamos pues. En eso entonces la república consistía, es lo que acabamos de leer. Sin embargo, lo que hoy se entiende por república difiere del uso antiguo y generalmente se refiere al imperio de la ley y a la separación de los poderes públicos. En ese sentido, la existencia de la república es contraria al acaparamiento del poder político que por parte de una sola figura, como ocurre en las autocracias o en la designación vitalicia de cargos públicos, como ocurre en las monarquías. Esa es la pequeña diferenciación. Acá, mi hijo, si quiere ser abogado, que estudie. No porque yo soy abogado, él va a ser abogado también, ¿verdad? Eso es a lo que busca, esos privilegios, esos elementos de privilegios que se daban por linaje fueron los que buscaron suprimir como tal las repúblicas cuando se fueron creando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente estaba hasta el gorro de ver cómo era de que una generación era buena administradora, otra dilapidaba, otra hacía otra babosada, y hasta una cuarta nueva generación había alguien que medio levantaba y la humanidad como tal fue acaparando espacios. Cuando hablamos de república en la actualidad nos referimos normalmente a un gobierno sostenido por sus instituciones democráticas en el que la totalidad de los ciudadanos son iguales ante la ley. Aquí ya nos venimos a la república, a las repúblicas contemporáneas, perdón, a las repúblicas modernas, no contemporáneas.
¿Por qué? Porque las contemporáneas todavía tenían ciertas limitantes. No obstante, la república en la actualidad busca el elemento esencial del Estado. ¿Y cuál es ese elemento esencial del Estado? ¿Garantizar qué? El bien común. Bueno, sí, La vida. exactamente eso. Lo que sucede es que confunden. Lo que yo necesito es que ustedes no confundan eso. Nos referimos normalmente a un gobierno, pero un gobierno no es un gobierno república. La república es el Estado como tal. El gobierno, un par de babosos que dentro de 4 años se van y ya estuvo. En el nombre de Dios así fuera. Pero hipotéticamente hablando, el gobierno es solo la temporalidad de la administración del Estado. La república es el elemento filosófico principal que enmarca todos los principios y doctrinas para la funcionalidad que tiene la república como tal. Esta idea de república surgió tras la Revolución Francesa en 1789, en la que se abolió la monarquía tradicional francesa. Aún así, existen ciertos márgenes de ambigüedad en torno al uso del término dependiendo del punto de vista considerado. La primer república contemporánea fue la que se generó a través de las gestas revolucionarias en Francia, ¿verdad? Napoleón y todo lo que ya sabemos de la historia que viene a establecer la República de Francia, y como efecto dominó fueron cayendo varias monarquías y el resto de monarquías tuvo que someterse a moldearse y tomar en cuenta ya en la posición de sus gobernados como tal, porque sabían de que venían a pique. Son elementos comunes que participan del contenido de la definición tradicional que la cultura occidental ha elaborado del concepto república. La periodicidad en los cargos, la primacía de ley, la igualdad ante la ley, la publicidad de los actos de gobierno, no es posible en el secreto de Estado, la responsabilidad de políticos y funcionarios públicos y el ejercicio de la ciudadanía que pone y depone. Esos son los elementos comunes que participan del contenido de la definición tradicional de la cultura occidental. O sea, nosotros ya en nuestra era moderna, adaptando esos 6 elementos son los que busca tener la república para poder garantizar el bien común, que es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Los pilares fundamentales de la república. Los pilares fundamentales de la república, según Aristóteles, ya lo sabemos, la participación política activa por parte de los ciudadanos. Esto supone la publicidad de los actos estatales y la necesidad de las instrucciones en materia de ciencias jurídicas y políticas, tanto teóricas como material. Aquella ocurrida con un estado determinado y en un momento dado. Ese es el elemento aristotélico que le funda a la república como tal y que es el colchón de soporte para las nuevas repúblicas modernas, nuevas y modernas repúblicas que se van dando de conformidad como el ente humano va evolucionando en cuanto a capacidad, accesibilidad y formas de dirigir su vida. ¿Me explico? ¿Dudas, sugerencias o comentarios acá, chicos? No, bueno, ya estamos en la recta, muchachos. Yo pensé que iba a terminar unos 10 minutos antes, pero ya estamos en la recta final. Se los prometo que ya. La realización... Aquí está. La representación de todos los ciudadanos dentro de las instituciones de gobiernos con iguales atribuciones y prevalencias de ninguna, también es un régimen aristotélico del fundamento esencial de la república. El acceso a dichas magistraturas necesariamente colegiadas en razón de la materia debe ser restringida. El magistrado debe pertenecer a la clase que representa y ser elegido con el voto solo de esta. Hacen referencia al magistrado
como a la figura pública. No vayan a creer que el magistrado de la Corte de Constitucionalidad o de la Corte Suprema o de las salas de apelaciones, ¿oyeron? Magistrado se hace referencia a la investidura del funcionario como tal, ¿oyeron? Cuando lo lean, por favor, ahí hacen enfoque de eso, no vayan a creer que ahí va a salir, ¿quién está de magistrado? Iba la licenciada Leila Lemus, no, no, va. Es necesario considerar que para Aristóteles los fines supremos de las formas de gobierno deben de ser la libertad e igualdad, solo somos libres entre iguales, la realización de la justicia y del bien común, la realización plena del desarrollo de las capacidades cognitivas humanas, para lo cual consideran necesaria la realización de dos puntos anteriores, según Sócrates, el bien y la verdad. Y el resto solo es referencia para que se vayan empapando. Entonces, chicos, puchica, ¿qué le pasó a esta mi cosa? Mucha. Ahí está. ¡Oh! Quiere descanso. Bueno, y entramos ahí. Ahora solo concluimos, chicos, con, ya sabemos, el sistema presidencialista también como régimen es a través de la democracia. Eso ya lo estudiamos en la unidad anterior. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, me la preguntan, por favor. No me quiero alargar con eso porque sería como que redundante, ya que son elementos muy puntuales y las diferencias pues son casi nulas. El sistema parlamentario, pues dentro de un sistema de régimen político, se refiere al tipo de régimen del Estado donde la formación del gobierno está cimentada a una asamblea o sistema de asambleas en cuya base hay principios representativos que determinan los criterios de su composición, y su permanencia depende del consentimiento de la mayoría parlamentaria. Eso quiere decir que nosotros votamos por quien va a votar para que nos represente. Estamos algo así tipo la elección de rector, que nosotros no votamos por el candidato directamente, sino que por un cuerpo electoral que va a ser el que va a ratificar nuestro voto, y ese cuerpo electoral está formado, más bien dicho, está conformado por la estadística de la cantidad de personas que están inscritas en cada unidad académica establecida. Se va haciendo un cálculo y se van sacando la representación de tal. Helen Carolina, ¿ibas a decir algo? Perdón. Uy, que toque aquí. Chicos, perdón. Yo a veces me extiendo en la explicación y si me escriben y no les contesto, les pido 1000 disculpas, por favor. Y si alguien está viendo el chat, me interrumpe y me dice, ahí le están hablando. Por favor, 1000 disculpas, ¿oyeron? Bueno, no hay preguntas. Bueno, chicos, entonces concluimos, gracias a Dios, la quinta unidad. Estamos. Si ustedes quieren que sigamos con la dinámica de hacer la exposición, los que quieran me avisan, lo organizamos para poder compartir ideas y conocer ideas. Es muy bueno eso retroalimenta. Si ustedes gustan, lo hacemos. Yo lo descarté porque no saben lo alegre que me sentí de ver que varios han tenido muy buenas notas entre el primero y el segundo parcial. No les voy a poder poner 150 de 100, ¿verdad? Entonces, por eso es que ya no seguí activo en eso, pero por cultura general, si ustedes quieren, pues le entramos. Por mí no hay clavo, me avisan nada más. ¿Estamos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios en relación a esto, a la clase, a la dinámica o algo? Y no, ¿No? No, dice Catherine. No. Bueno, está bien, perfecto. Roberto, ¿ibas a decir algo? ¿Se encendió tu luz? Wilson. No, Ok.